Es Hay un que yo, compañero escribió que estaba grabando. ¿sí? Listo, para que él se los comparta. Ah, yo estoy grabando, Andrés David Barrero. Listo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de nuestro conjunto de 100 animales, que algunos son mamíferos, peces? Listo. Voy a quitar este primer, que es el número de la instancia, ese la voy a quitar. Ah, es que esto fue, este es el marcado. Voy a quitar este y voy a quitar esta variable aquí. Listo. Entonces voy a construir un árbol. Entonces yo me voy a ir a la pestaña Classify del Weka. Voy a darle al botón Choose. Y si ustedes ven lo que les decía al inicio, clasificadores hay por montones. Hay clasificadores bayesianos, hay clasificadores con funciones, con reglas, hay clasificadores con árboles y de hecho clasificadores con árboles también hay distintos. O sea, cuando hablamos de clasificación, la oferta es un montón. Nosotros vamos a ver solo dos. Uno que es de árboles, que es el IE3 o C4.5, y otro que es el de redes neuronales, que las vamos a ver después. Entonces yo me voy a ir aquí a la carpetica de árboles y voy a escoger el J48. El J48 es la implementación del algoritmo IE3 que acabamos de ver de manera conceptual en el Weka. ¿Por qué le pusieron J48? Yo no sé. Voy a darle aquí Use Training Set, al igual que Clustering. Recuerda que aquí en Clustering también nos salía. Eso todavía yo no les he explicado para qué es ni qué es lo que hace. Por lo pronto lo vamos a dejar así. Ya la siguiente clase les voy a explicar qué significa eso. Él me dice, mire, dígame cuál es la variable, como yo le estoy pasando acá un montón de variables, es decir, tengo 16 variables, entonces el algoritmo me dice cuál es la variable de salida, esa se la indico aquí. Por defecto, él siempre coge la última como si fuera la variable de salida. En este conjunto de datos, mi variable de salida corresponde efectivamente con la última, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo entonces aquí le digo cuál es la variable de salida. En este ejercicio, ¿qué quiero? Construir un árbol de clasificación que me permita, a partir de las características reflejadas en las variables de entrada, predecir qué tipo de animal es, si es un pájaro, si es un mamífero, si es un pez, basado en un árbol de decisión. Entonces me vengo aquí a Classify, de nuevo escojo el algoritmo, J48, no le he configurado absolutamente nada ni le voy a configurar nada más. Solamente le voy a indicar cuál es la variable de salida. Tipo, y arranque. Y terminó rapidísimo. Y me devolvió este árbol. ¿Ven el arbolito aquí? Bueno, toda la salida del algoritmo, él dice, bueno, usted corre un clasificador de tipo árbol, que es el J48, lo hizo sobre estas 16 variables, ¿sí? Y este es el árbol que yo tengo. Dice, mire, para usted determinar qué tipo de animal es un animal, lo primero que tiene que mirar es si tiene plumas. Si el animal tiene plumas, es un pájaro. Es lógico, ¿no? Es como, listo. Y si no tiene plumas, ¿qué hago? Entonces miro si toma leche. Si toma leche, es un mamífero. Es decir, si no tiene plumas y toma leche, es un mamífero. Y si no tiene plumas y no toma leche, pues mire si tiene columna vertebral y ahí ya arranca. Entonces, si tiene columna vertebral y ya va por todo el árbol. Este árbol aquí en el Weka, yo puedo verlo. Aquí yo le doy clic con el botón secundario, si yo quisiera pues, pero esto pues, yo le puedo decir que visualice el árbol, espere que lo cargue. ¿Por qué te pegas? Espérame que se quedó cargando el arbolito. Es que aquí él muestra el arbolito pues como aquí me lo mostró así, como la salida de texto le permite. Si yo lo quisiera ver bonito, por decir algo, pues aquí lo puedo ver. Este es el árbol de decisión. ¿Listo? ¿Les parece lógico la salida? Completamente lógica. ¿Qué concluyo yo de este árbol? Varias cosas. ¿Cuántas variables de entrada tenía? 16. 19. Bueno, perdón, 15 Sí, sí. porque la 16ª corresponde a la variable de salida. ¿Listo? De esas variables de salida,
¿Cuántas aparecieron realmente como importantes en el árbol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que variables como si tiene dientes, si es acuático, si es doméstico, esas variables, lo que me dice este árbol es que esas variables no importan para predecir qué tipo de animal es un animal. ¿Cómo yo predigo con esto? Pues cuando aquí lo que hice fue, ojo, tenía un conjunto de entrenamiento que eran mis 100 animales, construí el árbol de decisión. Cuando llega un nuevo animal, yo lo paso por el árbol y yo digo, ese animal es un anfibio. Ah, que tiene plumas, es un pájaro. Que tiene plumas y no toma, y toma leche, es un mamífero. ¡Tum! Y el árbol me permite predecir, como haría el banco. Ah, que está casa, que está divorciado, tiene 3 hijos, se gana menos de 1 millón, no le preste. ¿Sí? Así se usa un árbol de decisión. Ahora, este árbol puede tener errores. ¿Cómo sé dónde se equivoca el árbol? Ojo, ¿se acuerdan que las veces pasadas hablamos también en clustering cómo saber qué tan bueno era un modelo? Aquí también. De hecho, él me lo devuelve. Él dice, mire, yo tengo este árbol tiene un nivel de confianza del 98%. Hay 2 animales que quedaron mal clasificados. ¿Eso qué significa? Que el árbol dijo que era una cosa, pero el animal es otra. ¿Listo? Y tenemos esto, que es la matriz de confusión, que también la tenemos en el modelo de clustering, y ahí vamos avanzando en el análisis de los modelos ya. En la matriz de confusión yo puedo ver dónde el árbol se equivoca, o también lo puedo ver aquí. Ojo, estos paréntesis, ¿qué significan? Voy a leerlo. Si no tiene plumas, si tiene plumas, es un pájaro, hay un 20. Eso significa que en los datos con los que me entrené, habían 20 pájaros y los 20 tenían plumas. No me equivoqué. Si no tiene plumas y toma leche, es un mamífero, 41. Eso significa que en mi conjunto de datos hay 41 animales que no tienen plumas y toman leche y son mamíferos. Y no me equivoqué. Donde vemos aquí y aquí, que me sale paréntesis, pero slash no sé qué, allí están las equivocaciones. En este caso, ojo, yo tenía 100 registros de manera exacta, entonces si la confiabilidad del árbol es del 98, pues fue que se equivocó exactamente en 2 registros. ¿Dónde están esos 2 registros donde me equivoqué? Aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué significa esto? Que hubo un animal, aquí hubo un animal que no tiene plumas, que no toma leche, que no tiene columna, que no vuela y que no es depredador, y yo dije que era un insecto y no lo era. Aquí están los errores y puedo ver dónde me equivoqué. La matriz de confusión también me deja ver dónde se equivocó. Toda esta matriz de confusión, aquí tenemos la transcripción. A son los mamíferos, B son los pájaros. Aquí significa que tenía 41 mamíferos que el árbol dice que son mamíferos y está bien. 20 pájaros que el árbol dice que son pájaros y está bien. Todos los de la diagonal son los aciertos. Y estos que están por acá afuera de la diagonal son los errores. ¿Eso qué significa? Aquí hay un error. Hubo un animal que él dijo que era un reptil y era un anfibio. Hubo un animal que él dijo que era un insecto y era un invertebrado. Uno, cuando monta un modelo predictivo basado en un árbol de decisión, entonces todos podríamos decir, no, pues yo quiero árboles con el 100% de confianza, pero resulta que eso es muy difícil. Y este nivel de confianza es bueno o malo dependiendo de su contexto de negocio. Por ejemplo, si me devuelvo al caso que veníamos allí en el PDF, el médico que aplica la ivermectina a los pacientes de COVID. ¿Cuántos se le mueren hoy? Le dije que el 50%. Eso se los mencioné al inicio. El 50% de los pacientes se me mueren. Ok, yo le construí un modelo predictivo que tiene una confianza del 75%.
Pregunta, ¿ese modelo predictivo sirve o no sirve? ¿No hay respuesta? Yo creo que sí sirve. ¿Por qué? ¿Cómo es la pregunta, profe? El médico, disculpame, la repito, el médico tenía se le morían el 50% de los pacientes, aplicándolo a ojo, ¿no? Ay, este sí, este no. Pues a ojo no, digamos, tiene tal cosa, tiene tal otra. Y el modelo que yo le creé, digamos, el árbol que salió allá en el PDF, tiene una probabilidad de éxito del 75%. ¿Sirve el modelo o no? ¿Por qué? Sí, sirve. Porque mejoró en un 25% En un esa 25. posibilidad. ¿Sí o no? Listo. Y si Pero yo sigue tengo... siendo inexacto, profesora. ¿Cómo? Pero no es confiable todavía, porque queda un 25% por clasificar. Pero es No sería tan preferible, confiable. pero es preferible a que el médico continúe haciéndolo como lo está haciendo. ¿No? Ahí le tocaría tomar otras medidas para acercarse más a siquiera un 80-90%. Es que no todos los modelos tienen que tener esos niveles para ser buenos, y eso es a esa conclusión es a la que trato de hacerlos llegar. Si al médico sin el modelo se le mueren el 50 y con el modelo se le mueren solo el 25, el modelo en ese momento mejoró la situación. Mejora, pero no que sería Profe, confiable. profe, pregunta, ¿quién decide eso? O sea, si sí me sirve o no. Porque es que, o sea, sigue siendo malo. entre el analista y el cliente, y dependiendo del contexto, si yo le digo al médico, mire, con mi modelo ya no se le mueren el 50 sino el 25, que tengo que seguir trabajando para ver si con nuevas variables y no sé qué logro ir subiendo, sí, pero que ese modelo en ese contexto sirve comparado con el nivel actual que tengo, claro que sirve. Ahora, si usted me dice un modelo con una probabilidad del 75% para detectar fraudes de tarjetas de crédito, ¿me sirve? No le sirve para nada, es que ni con el 99%, porque si yo tengo en el mercado 1.000.000 de tarjetas y usted me dice que se equivoca en el 1%, eso significa que 100.000 fraudes me van a cometer. Entonces, todo eso depende de mi contexto de negocio y de la situación antes de la existencia del modelo. Obviamente que todos queremos modelos entre más alto, mejor, pero eso no suele pasar que usted esté y me salió este modelo con el 100 tan bello. No, eso no ocurre, porque los eventos en el mundo son caóticos. Usted tiene que trabajar quitando variables, trayendo variables nuevas, mejorando la calidad del dato hasta que los modelos van subiendo, van subiendo, van subiendo. Pero pues que de buenas a primeras el modelito le salga con el 95, 100%, difícilmente. Preguntas allí. Otra cosa que es importante, señor, dígame. A mí me salió duda al ejemplo que usted colocó de las tarjetas, porque decía que con un 75% no era No, como porque confiable. imagínese que si yo tengo 1.000.000 de transacciones y su modelo tiene un acierto del 75% en la detección del fraude, significa que el otro 25% está descubierto, o sea, 250.000 transacciones, pues una locura. Entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces pues... Yo tengo una duda, profe. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, con una data que arroja muchos errores? ¿Cómo se mide eso? Esa tolerancia, por ejemplo, de yo definir, bueno, esta data tiene X cantidad de errores, en porcentaje, ¿cómo lo puedo medir? Lo primero es que nosotros nunca debemos, y nosotros tenemos por allá en stand-by el tema de los datos porque estamos aquí en los algoritmos, ¿no? Y ya ahorita a partir de ahora vamos a retomar esos temas. Yo nunca voy a construir un modelo con basura.
Eso es lo primero. Mi información tiene que estar full, completa, depurada, limpia, sin duplicado, sin outlier. Si no, ni me meto a construir el modelo. O sea, cuando yo llego a esta instancia de ya ejecutar los algoritmos, es porque la data está full limpia. Aún así, con el que la data esté full limpia, no significa que yo vaya a obtener un modelo del 100% de confianza. Es posible, por ejemplo, que las variables de entrada que yo haya considerado no sirvieran para nada, porque no están relacionadas directamente con el evento. Y ojo, que eso también son conclusiones en la construcción de un modelo y en el análisis. Me explico. Yo pensaba, y eso fue lo que les ocurrió a los bancos norteamericanos, y eso generó la crisis del 2008, ¿sí? Los bancos norteamericanos se dedicaron a prestarle plata a un poco de gente que fue evaluada y que supuestamente tenía para pagar. Un poco de gente de clase media allá en Estados Unidos. Y resulta que esos análisis quedaron mal hechos y esa gente no tuvo para pagar. Y todas esas casas empezaron a rematarlas y los bancos vivieron la crisis que ya todos conocemos en el 2008. ¿Sí? Yo puedo pensar, ay, es que el estrato, y miren eso, y por eso hoy todo eso está reevaluado en ese sector específico. Tendemos a pensar, por ejemplo, que el estrato, el nivel de ingresos, el comportamiento económico de la gente incide mucho en cómo pagan o no su crédito. Y resulta que yo conozco gente con mucha plata que gana bien y que tienen una vida financiera terrible y que no son buenas pagas. Y conozco gente más humilde que gana menos, que viven en menos estratos, pero que son supremamente organizados con su tema financiero. Parte del aprendizaje de la crisis del 2018 fue ese. Las variables económicas, aunque impactan, no marcan de manera decidida si usted quiere o no pagar. Porque la capacidad de pago es una cosa, pero la intención de pagar es otra. ¿Sí? Entonces, hay que enriquecer para construir modelos con otro tipo de cosas. Si tiene hijos, si es divorciado, ¿cómo así que sí? Es que la gente cuando está en un matrimonio tiende a ser más juicioso con el pago de sus deudas y cuando tiene hijos que cuando está soltero o que si es un hombre entre tanto y tanto edad divorciado, está más despelotado. Todas esas cosas que le describo salen de todos esos análisis. Entonces, lo primero es cuando yo voy a construir un modelo, tengo que estar totalmente empapado del evento que estoy analizando. Y eso se lo mencioné por allá en la primera clase y a los de inteligencia de negocios también. Si yo no conozco ese negocio, si no me empapo totalmente. Y segundo, los datos van limpios. Tercero, cuando yo empiezo a modelar, incluso es posible que a mí no me dé, que no encuentre buenos modelos. Estoy haciendo un árbol de clasificación y no me da, y no me sale. ¿Eso qué significa? Que con ese conjunto de variables de entrada que estoy trabajando no sirven para predecir la variable de salida. Y ojo, que eso también es respuesta. La respuesta no es solamente si esto y esto, entonces esto. Porque cuando nunca me da un modelo de más del 50%, con eso significa que las variables no tienen nada que ver con lo que estoy analizando y que el planteamiento o el supuesto que me hacía pensar que esas variables incidían en el evento que estoy analizando de salida no es cierto. Y eso también son respuestas dentro del análisis. Y no existe, ni puedo darte una fórmula mágica para garantizar que las variables que traen van a aportar a tu modelo. Eso solamente lo da la experiencia y el relacionamiento adecuado con el negocio. Por eso es que siempre digo que al final un científico de datos, un analista, no es el que aprende a dar estos 5 clics en cualquiera de estas herramientas. El secreto de esto va más allá. Y por lo que paga la gente es por el conocimiento de saber cuál información llevas, cómo la llevas, cómo la organizas, porque al final estos algoritmos ya están hechos. Y pues bueno, aquí no se demoró nada. En los datos que ustedes tienen pues se van a demorar más, pero pues la máquina resuelve. Pero el conocimiento que va detrás para determinar si llevo o no la variable y en qué condiciones la llevo es lo que realmente vale la plata. Preguntas. Pero una pregunta. Dígame. Si el algoritmo sabe cuáles quedaron mal, ¿por qué no lo especifica bien? ¿O es que en los datos están mal? Según el análisis del algoritmo. Voy a meterme aquí, no me quería meter todavía, pero voy a hacerlo. No me quería meter a esta parte. Yo le dije use training set.
Y así mismo con clustering, ¿no? Esto que ustedes tienen aquí son las opciones de entrenamiento y prueba del algoritmo. Cuando yo le digo Use Training Set, le estoy diciendo al Weka, mire, yo tengo 100 datos. Con esos 100 datos, construya el árbol. Él lo hace. Y luego con esos 100 datos, pruébese. Es decir, él construye el árbol y luego viene y coge los 100 animalitos y los pasa por el árbol. Él ya sabe qué le tiene que dar, porque él ya sabe si ese animal es un insecto, un mamífero o un pájaro. Cuando lo pasa por el árbol de nuevo, entonces él dice, aquí se equivocó y aquí se equivocó. En estos dos me contestó mal. No es que los datos estén malos, los datos están bien. Ese animal era un insecto y el otro era un anfibio. El árbol contestó mal, ¿sí? Pero este es el mejor árbol que yo puedo sacar con esos errores, con ese conjunto de datos que yo le pasé, ¿sí? Hay diferentes maneras de entrenar y de probar. Yo, de nuevo, cuando le digo Use Training Set, es usa el conjunto de entrenamiento para probarse. Opciones de prueba, usa el conjunto de entrenamiento. Esta es la peor forma de probar un modelo de clasificación. ¿Por qué? Porque eso significa, es como cuando yo les digo a ustedes, si yo les dijera, cojan este cuestionario de 10 preguntas y ahí voy a sacar 3 para el examen. Pues cuando uno se entrena con las mismas preguntas que le van a hacer, pues la probabilidad de éxito aumenta, ¿sí? Lo usual es que uno tenga un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas, ¿sí? Que es esta opción de aquí. Yo puedo proveerle al Weka, yo podría tener otro archivo exactamente igual a mi, en estructura, a mi archivo de entrenamiento para probarlo. ¿Qué tengo que garantizar? Y es así como se hace en productivo regularmente. Tengo un conjunto de entrenamiento. Tengo los créditos. ¿Cuántos? 500,000 créditos. Ok, voy a coger 450,000 para entrenarlo y voy a coger 50,000 créditos para probarlo. Tengo estos animales, 200 animales. Ok, voy a coger 150 para entrenarlo y 50 para probarlo. Probarlo es que cojo el animal, lo paso por el árbol y yo digo, el árbol que me dice que es ese animal, un pájaro. Ah, sí, era un pájaro, pasó. ¿Qué me dice el árbol que es un animal? Un anfibio. Ah, pana, pero era un insecto. Se equivocó el árbol. El modelo allí falló. ¿Listo? Cuando en el mundo productivo regularmente entonces tenemos los dos conjuntos. Un conjunto para entrenar y un conjunto para probar. ¿Qué se pide? Usualmente, pues que el conjunto de entrenamiento sea más grande que el conjunto de pruebas. Porque si usted me entrena con 1000 registros y me prueba con 10,000, pues nada, entre yo más datos tenga para entrenarme, un mejor modelo voy a obtener. Entonces, en el peor escenario, el conjunto de entrenamiento debe ser exactamente igual en tamaño, pues. Si tengo 10,000 registros, entonces con 5,000 me entreno y con 5,000 me pruebo, 50-50. Pero lo usual es que el conjunto de pruebas sea más pequeño, un 80-20. 80, si tengo 10,000 registros en el histórico, aleatoriamente cojo 8,000 para entrenarme y 2,000 para probar. Entonces, aquí el Weka me da estas opciones que son las que vamos a ver la siguiente clase para manejar ese tema. Pero eso es lo que responde allí a tu pregunta. ¿De dónde está el error? Es eso, es allí. Profe, pero entonces, entendiendo que el árbol hace la prueba, si yo lo ejecuto, ¿sale el mismo resultado o puede variar? Si lo ejecuto con el mismo, sí, vuelve y sale. Si yo digo aquí y vuelvo y lo hago, él sale el mismo. Okay. Y si todos lo hacen con el mismo conjunto de datos y las mismas condiciones de entrenamiento prueba, pues sale exactamente el mismo árbol, porque el concepto de entropía es un concepto matemático exacto. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pero usted lo que está explicando ahorita en el entrenamiento es que él toma como base este modelo que sacamos y lo utiliza para probar otros registros más, ¿cierto? Cuando yo le digo Use Training Set, lo que le estoy diciendo es, tengo 100 registros, con esos entrénese y con esos mismos pruébese. Ya. Él cogió los 100 y construyó el árbol con el algoritmo que vimos. Sí. Y luego cogió esos 100
y los fue pasando por el árbol y vio si la respuesta del árbol coincidía con la marcación que él tiene para ese animal. Y encontró que se equivocó aquí y que se equivocó acá. Vale, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, el algoritmo, ¿cómo sabe que los tiene que clasificar por el tipo de animal? Porque yo aquí le dije cuál era mi variable de salida. ¿Se acuerdan que les dije que aquí uno marcaba? Por ejemplo, voy a hacer otro ejercicio. Yo quiero que con estas variables de entrada me diga si los animales tienen plumas o no. Aquí mi variable de salida o mi variable predictiva es si tienen plumas o no. Lo corrí. Y él dice, mire, si tiene dientes, entonces no tiene plumas el animal. Si no tiene dientes, entonces mire, y ahí sale el árbol. O sea, aquí escogí otra variable de salida. Pues otro ejercicio con las mismas variables, pero aquí lo que quiero predecir es si un animal tiene plumas o no. Y miren, no se equivocó, 100%. Si tiene más de 2 patas, no tiene plumas, por ejemplo. Y, ojo, que miren las relaciones que sacan en el árbol. Son completamente lógicas, ¿no? Y no las saqué yo. Lo hizo un algoritmo que se entrenó con esos datos. Pero la otra vez usted explica también que los modelos trabajan con cierto tipo de variables, ¿no? Que así mismo también limpiemos la data. Sí, y por allá vamos a pasar. De hecho, Vale. ya lo hemos ido viendo, ¿no? El de asociación no soporta variables continuas, ¿sí? Sí, Es que acá hay mucho acá hay, me has dicho, mucha cosa que abordar. Entonces ahí vamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta respecto a esta técnica? Bueno, la siguiente clase vamos a abordar 2 cosas. Una parte, las exposiciones que están ya planteadas ahí en el plan de trabajo. Yo mañana las voy a asignar. Voy a asignar los temas de la exposición para que los tomen. Las exposiciones deben de ser en parejas. Yo mañana coloco allí los temas, los publico para que vayan inscribiéndose en el documento, para que vamos a hacer un benchmarking de las herramientas. Yo les voy a colocar una serie de herramientas y lo que pretendo en la exposición, que debe ser muy corta, es que ustedes me cuenten, o mejor dicho, le cuenten a los compañeros qué es la herramienta, para qué sirve, quién es el proveedor de software que la vende, cuánto vale, si pueden averiguar precios y para qué se usa. ¿Listo? Porque la siguiente clase empezamos con las exposiciones. Vamos a hacerlo en 2 clases porque somos muchos aquí. Entonces, con las exposiciones y a empezar a avanzar con el proyecto. O sea, en la primera parte hacemos exposiciones y en la segunda parte avanzamos con el proyecto. Porque ya eso que veníamos, que dejamos por allá como en stand-by con la estadística, la preparación de los datos, como ya vimos los algoritmos, entonces también voy a colocar allí ya el proyecto como tal, porque ustedes no tienen preguntas todavía. Yo les pasé un conjunto de datos, pero ustedes no tienen preguntas predictivas. Para empezar a aterrizar eso en los algoritmos, ¿listo? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Por favor, esté pendiente, mañana en la tarde yo publico eso. Esté pendiente para que no se quede sin exposición.